Mi suegro nos chantajea para que le demos $20.000, amenazando con quitarnos la casa que nos regaló, pero lo demandamos y ganamos la casa más $50.000. Tengo 30 años y llevo 5 años casada con Miguel, que tiene 32. Hace 3 años el papá de Miguel, Roberto, nos dijo que quería regalarnos una casa pequeña que tenía en otra ciudad como regalo de bodas atrasado, diciéndonos que la propiedad estaba a nuestro nombre y que solo teníamos que firmar unos papeles con su abogado cuando estuviéramos listos para mudarnos allá. La casa valía aproximadamente $150.000 según Roberto, y nosotros estábamos emocionados porque significaba que tendríamos patrimonio propio y podríamos mudarnos eventualmente a esa ciudad donde hay mejores oportunidades laborales para Miguel. Roberto nos mostró papeles que según él probaban que la casa ya estaba a nuestro nombre, y nosotros confiando en él nunca verificamos nada con un abogado independiente porque era su papá y asumimos que no nos mentiría sobre algo tan importante. Durante estos 3 años hemos pagado el mantenimiento de esa casa que suma como $10.000 en total, contratando a alguien que la limpia mensualmente, pagando el seguro anual, cubriendo reparaciones menores del techo y la plomería, e incluso compramos algunos muebles nuevos para cuando nos mudáramos. Miguel siempre decía que valía la pena invertir en nuestra casa aunque todavía no viviéramos ahí, y yo estaba de acuerdo porque pensábamos que era nuestra propiedad. Hace un mes Roberto llegó a nuestra casa un domingo por la tarde sin avisar, lo cual ya era raro porque él siempre llama antes de venir. Entró nervioso y sudando, y le dijo a Miguel que necesitaba hablar de algo urgente. Roberto tiene un negocio de importación de productos electrónicos que ha manejado por 15 años, y nos explicó que los últimos 2 años han sido terribles para él porque la competencia online lo está destruyendo y porque hizo algunas inversiones malas en inventario que no pudo vender. Roberto nos dijo que debía $20.000 a un proveedor y que si no pagaba en 2 semanas el proveedor lo demandaría y su negocio quebraría completamente, lo cual significaría que perdería su única fuente de ingresos a sus 60 años. Le preguntamos por qué no pedía un préstamo bancario y Roberto admitió que ya debía demasiado dinero a 2 bancos y que nadie le prestaría más, y que había agotado todas sus opciones incluyendo pedirle a sus hermanos que ya le habían prestado y no querían darle más. Miguel le preguntó qué esperaba que nosotros hiciéramos porque nosotros no teníamos $20.000 ahorrados, y Roberto nos dijo que podríamos sacar un préstamo personal usando como garantía la casa que nos había regalado. Miguel le dijo que no queríamos endeudar nuestra propiedad por el negocio de su papá, y Roberto entonces cambió completamente de actitud y se puso muy serio diciéndonos que técnicamente esa casa todavía estaba legalmente a su nombre porque nunca había completado la transferencia. Le preguntamos qué significaba eso y Roberto admitió que aunque nos había dicho hace 3 años que la casa era nuestra, él nunca había hecho el trámite legal de transferir la escritura a nuestros nombres porque eso costaba como $3.000 en impuestos y abogados que él no quería pagar en ese momento. Dijo que había planeado hacerlo eventualmente pero que nunca encontró el momento correcto, y que por ahora la propiedad seguía registrada únicamente bajo su nombre en el registro público. Miguel se quedó helado procesando esto y le preguntó a Roberto si nos estaba diciendo que durante 3 años nosotros habíamos estado pagando el mantenimiento y mejoras de una casa que legalmente no era nuestra. Roberto se puso defensivo diciendo que la casa era nuestra en espíritu y que él tenía toda la intención de transferirla eventualmente, pero que ahora mismo necesitaba nuestra ayuda y que si no le prestábamos los $20.000 él tendría que vender esa casa para salvar su negocio. Le dije a Roberto que eso era chantaje, que nos estaba amenazando con quitarnos algo que él mismo nos había dicho que era nuestro, y Roberto me respondió que no era chantaje sino realidad, que la casa legalmente era suya y que él podía hacer lo que quisiera con ella. Miguel le preguntó si realmente estaba dispuesto a destruir su relación con su propio hijo por $20.000, y Roberto le dijo que Miguel era egoísta por no querer ayudar a su padre en una verdadera emergencia cuando él le había dado tanto durante su vida. Le respondí que darle algo a alguien y luego amenazar con quitárselo no es dar nada, es manipulación, y Roberto se enojó diciéndome que yo no entendía cómo funcionaban las familias porque vengo de una familia pobre que nunca tuvo propiedades. Miguel le dijo que se fuera de nuestra casa inmediatamente, y Roberto antes de irse nos dio una semana para decidir si le prestábamos el dinero o si él vendería la casa para conseguirlo. Esa noche Miguel estaba destrozado porque se dio cuenta de que su papá nos había estado mintiendo durante 3 años sobre algo tan importante como la propiedad de una casa, y que ahora nos estaba extorsionando usando esa mentira. Decidimos que al día siguiente contrataríamos un abogado para revisar exactamente cuál era nuestra situación legal, porque si habíamos pagado $10.000 en una propiedad que no era nuestra bajo la promesa de que si lo era, tal vez teníamos algún recurso. El abogado revisó toda nuestra documentación incluyendo los mensajes de texto donde Roberto nos decía que la casa era nuestra, los recibos de todos los pagos que hicimos para mantenimiento y mejoras, y los papeles que Roberto nos había mostrado hace 3 años.
El abogado nos explicó que teníamos un caso muy fuerte por algo llamado fraude por promesa incumplida y enriquecimiento injusto, porque Roberto nos hizo creer que éramos dueños de la propiedad e intencionalmente nos dejó invertir dinero en ella bajo esa creencia falsa. El abogado dijo que podíamos demandar a Roberto para forzar la transferencia de la propiedad a nuestro nombre sin costo adicional para nosotros, y además reclamar daños por los $10.000 que gastamos más compensación adicional por el estrés y el fraude. Le preguntamos cuánto creía que podríamos recuperar y el abogado estimó que además de ganar la casa, probablemente conseguiríamos entre $30 y $50.000 en daños dependiendo de qué tan mal se viera Roberto frente al juez. Miguel no quería demandar a su papá inicialmente porque a pesar de todo seguía siendo su padre, pero yo le dije que Roberto había tomado la decisión de destruir la confianza cuando decidió chantajearnos, y que nosotros simplemente estábamos protegiendo lo que legalmente nos correspondía después de 3 años de mentiras. Le recordé a Miguel que habíamos pagado $10.000 creyendo que era nuestra casa, y que Roberto estaba dispuesto a vendérsela a otra persona sin siquiera devolvernos ese dinero. Decidimos proceder con la demanda, y cuando el abogado le notificó a Roberto que estaba siendo demandado, Roberto llamó a Miguel furioso gritándole que éramos unos malagradecidos y que cómo nos atrevíamos a demandarlo por querer salvar su negocio. Miguel le respondió que él fue quien decidió chantajearnos primero, y que nosotros solo estábamos usando el sistema legal para proteger nuestros derechos después de que él intentó robarnos algo que nos había prometido, porque aparentemente usar las leyes para defenderte de extorsión es ser malagradecido mientras que extorsionar a tu propio hijo es simplemente salvar tu negocio. Actualización 1. 3 semanas desde que presentamos la demanda contra Roberto, y varios preguntaron cómo reaccionó el resto de la familia cuando se enteraron del chantaje. La respuesta corta es que la familia se dividió completamente, con algunos apoyándonos y otros diciendo que somos unos exagerados por llevar esto a corte. La mamá de Miguel, que está divorciada de Roberto desde hace 10 años, nos llamó 2 días después de la notificación legal y nos dijo que ella sabía que Roberto era capaz de manipular pero que nunca pensó que llegaría hasta extorsionar a su propio hijo. Nos contó que una de las razones de su divorcio fue precisamente porque Roberto siempre usaba el dinero y las propiedades como herramientas de control, prometiendo cosas y luego retractándose cuando la gente no hacía lo que él quería. El hermano de Miguel, Daniel, que tiene 25 años, nos mandó mensaje diciendo que Roberto le había contado su versión donde nosotros éramos los villanos que nos negamos a ayudar a la familia en una crisis. Daniel nos preguntó si era verdad que habíamos demandado a Roberto solo porque les pedimos un préstamo, y cuando Miguel le explicó toda la historia real incluyendo el chantaje y los 3 años de mentiras sobre la propiedad, Daniel se quedó callado y luego admitió que Roberto también le había prometido hace 2 años ayudarlo con el enganche de un departamento pero nunca cumplió. La hermana de Roberto, nuestra tía Claudia, llamó a Miguel para regañarlo diciendo que la familia no se demanda entre sí sin importar qué, y que nosotros estábamos siendo crueles al atacar a Roberto justo cuando su negocio estaba en problemas. Miguel le preguntó si ella pensaba que estaba bien que Roberto nos hubiera mentido por 3 años y luego nos chantajeara, y Claudia le dijo que esos eran problemas que se resuelven en familia hablando, no en corte. Le respondí a Claudia que nosotros intentamos resolver esto, en familia, cuando Roberto vino a nuestra casa, pero que él fue quien decidió amenazarnos con vender nuestra casa si no le dábamos $20.000. Entonces él fue quien escaló esto al punto donde la única protección que teníamos era legal. Claudia me dijo que yo era quien estaba envenenando a Miguel contra su familia, lo cual es increíble considerando que fue Roberto quien creó toda esta situación con sus mentiras, pero supongo que es más fácil culpar a la nuera que admitir que tu hermano es un manipulador. Roberto contrató un abogado que intentó argumentar en la respuesta a la demanda que él nunca nos prometió formalmente la casa y que todo había sido conversaciones casuales sobre posibilidades futuras. Nuestro abogado presentó como evidencia los mensajes de texto de Roberto de hace 3 años donde específicamente dice, la casa ya es de ustedes, es mi regalo, más los correos donde él nos pedía que pagáramos el seguro porque, los dueños deben mantener la propiedad asegurada, refiriéndose a nosotros como los dueños. El abogado de Roberto entonces cambió la estrategia y ofreció un acuerdo donde Roberto transferiría la casa a nuestro nombre y nosotros retiraríamos la demanda sin pedir daños adicionales. Nuestro abogado nos dijo que ese acuerdo básicamente nos daba lo que originalmente queríamos pero que renunciábamos a la compensación por los $10.000 que gastamos y por el daño emocional. Entonces era nuestra decisión si lo aceptábamos o continuábamos buscando los daños. Miguel quería aceptar el acuerdo porque al menos recuperaríamos la casa y terminaríamos con esto rápido, pero yo le señalé que Roberto estaba ofreciendo ese acuerdo porque su abogado probablemente le dijo que iba a perder feo en corte. Le dije a Miguel que si aceptábamos ese acuerdo, Roberto no enfrentaría consecuencias reales por habernos mentido y chantajeado,
y que básicamente le estaríamos enseñando que puede manipular a la gente sin sufrir ningún costo. Decidimos rechazar el acuerdo y continuar con el caso, y cuando Roberto se enteró de esto nos mandó mensaje diciendo que estábamos cometiendo un error enorme porque él iba a pelear hasta el final y que nos arrepentiríamos de haber rechazado su oferta generosa. Le respondimos que su oferta no era generosa, era simplemente cumplir lo que prometió hace 3 años, y que nosotros íbamos a obtener eso más la compensación que merecíamos por sus acciones, porque resulta que cuando chantajeas a alguien con evidencia grabada tu posición de negociación no es tan fuerte como crees. Actualización 2. El juicio fue hace 2 semanas y para los que preguntaron cómo terminó todo, ganamos completamente pero Roberto perdió mucho más de lo que probablemente esperaba. Otros preguntaron si su negocio sobrevivió sin nuestros $20.000, y la respuesta es no, quebró, pero eso no es culpa nuestra sin importar lo que la familia diga. El día del juicio Roberto llegó con su abogado y con Claudia como apoyo moral, mientras que nosotros llegamos con nuestra documentación completa y nuestro abogado que había preparado un caso muy sólido. El juez escuchó primero al abogado de Roberto quien intentó argumentar que esto era simplemente un malentendido familiar y que Roberto siempre tuvo la intención de transferir la propiedad pero que nosotros estábamos siendo impacientes. Nuestro abogado presentó todos los mensajes y correos donde Roberto explícitamente nos llama, los dueños, de la casa, donde nos pide pagar mantenimiento, porque es nuestra propiedad, y donde nos da instrucciones sobre mejoras que queríamos hacer en nuestra casa. También presentó los recibos de los $10.000 que gastamos en 3 años, y finalmente presentó las grabaciones que Miguel había hecho de la conversación donde Roberto nos chantajeó diciendo que vendería la casa si no le prestábamos dinero, porque resulta que Miguel tuvo la brillante idea de grabar esa conversación en su teléfono. El juez escuchó la grabación donde Roberto claramente dice, si no me prestan los 20.000, voy a tener que vender esta casa que técnicamente es mía, y la cara del juez cambió inmediatamente. Le preguntó directamente a Roberto si él había hecho creer a su hijo durante 3 años que la casa era de ellos mientras legalmente mantenía la propiedad a su nombre, y Roberto admitió que sí pero que lo hizo porque los trámites eran caros y él planeaba hacerlos después. El juez le preguntó entonces por qué les pidió que pagaran mantenimiento y mejoras si la casa no era legalmente de ellos, y Roberto no tuvo buena respuesta más que decir que pensó que ellos querrían mantener la propiedad en buen estado. El juez le señaló que eso era básicamente usar a su hijo como administrador gratuito de su propiedad bajo falsas pretensiones, y que además el intento de chantaje para conseguir dinero usando la amenaza de vender la casa era particularmente grave. El juez dictaminó que Roberto debía transferir inmediatamente la propiedad a nuestro nombre sin ningún costo para nosotros, que debía reembolsarnos los $10.000 completos que gastamos en mantenimiento y mejoras, y que además debía pagarnos $40.000 en daños punitivos por fraude intencional y extorsión. El total fue $50.000 más la casa, y el juez le dio a Roberto 60 días para pagar o enfrentaría embargo de otras propiedades que tuviera. Roberto se puso pálido al escuchar la sentencia y su abogado intentó pedir una reducción argumentando que esa cantidad destruiría financieramente a Roberto, pero el juez le respondió que Roberto destruyó su propia situación financiera cuando decidió chantajear a su hijo en lugar de ser honesto sobre sus problemas. El juez específicamente dijo en su sentencia que este tipo de comportamiento manipulador dentro de familias era exactamente porque existían las leyes de fraude, y que esperaba que esta sentencia sirviera de ejemplo, lo cual básicamente significa que Roberto se convirtió en la historia de advertencia que otros abogados contarán a sus clientes sobre qué no hacer. Salimos de la corte y Roberto ni siquiera nos miró, simplemente se fue con Claudia quien nos lanzó miradas de odio como si nosotros fuéramos los villanos de esta historia. Miguel estaba aliviado de que hubiera terminado pero también triste de que su relación con su papá hubiera llegado a este punto, y yo le recordé que Roberto tuvo múltiples oportunidades de hacer lo correcto y eligió repetidamente el camino de la manipulación. Una semana después del juicio nos enteramos de que el negocio de Roberto oficialmente quebró porque él nunca consiguió los 20.000 para pagar a su proveedor, y el proveedor lo demandó y ganó un juicio que sumado a nuestros 50.000 más sus otras deudas bancarias básicamente lo dejó en bancarrota personal. Roberto tuvo que declararse en quiebra y perdió otras 2 propiedades pequeñas que tenía además del negocio. Claudia nos llamó para decirnos que éramos responsables de haber destruido a Roberto porque si le hubiéramos prestado los 20.000 su negocio no habría quebrado, pero yo le respondí que Roberto destruyó su propio negocio con malas decisiones durante años y que su intento final de salvarlo fue chantajearnos, lo cual dice todo sobre su carácter. Le dije que nosotros no teníamos obligación de sacrificar nuestra estabilidad financiera por sus errores empresariales, y que si el plan de negocios de Roberto dependía de extorsionar a su familia entonces tal vez ese negocio merecía quebrar. Actualización 3. 5 meses desde la sentencia del juez, y es momento de cerrar este capítulo completamente con todo lo que pasó después.
Roberto pagó los $50.000 y transfirió la casa exactamente en el día 60 como ordenó el juez, porque su abogado le advirtió que si no cumplía enfrentaría embargo inmediato de su única propiedad restante, que era su propia casa donde vivía. Básicamente vendió algunas cosas personales y pidió prestado a un prestamista privado con intereses altísimos para juntar el dinero, lo cual significa que ahora está pagando esa deuda nueva encima de todo lo demás. Nos mudamos a la casa hace 2 meses y está en perfectas condiciones gracias a todo el mantenimiento que hicimos durante 3 años, y Miguel consiguió el trabajo que quería en esta ciudad ganando 30% más de lo que ganaba antes. Con los 50.000 que Roberto nos pagó más nuestros ahorros, pagamos todas nuestras deudas y todavía nos quedó un fondo de emergencia sólido. Así que irónicamente el intento de Roberto de robarnos terminó mejorando nuestra situación financiera significativamente, lo cual probablemente no era el resultado que esperaba cuando decidió chantajearnos. Roberto perdió su negocio completamente y, según el hermano de Miguel, ahora está trabajando como vendedor en una tienda de electrónicos ganando salario mínimo a sus 60 años. Perdió las 2 propiedades que tenía de inversión, perdió su reputación en su industria porque la historia de cómo intentó chantajear a su hijo se regó entre sus contactos, y perdió la relación con Miguel, quien no ha hablado con él desde el día del juicio. La mamá de Miguel nos dijo hace un mes que Roberto le llamó pidiendo dinero prestado para sus gastos básicos y que ella se negó rotundamente, recordándole que él creó esta situación con sus propias acciones y que ella no iba a rescatarlo. Aparentemente Roberto se puso a llorar diciendo que había perdido todo y que nosotros lo habíamos destruido sin piedad, pero ella le respondió que Miguel le había dado oportunidad de hacer lo correcto múltiples veces y él eligió la manipulación cada vez. Daniel, el hermano de Miguel, se acercó más a nosotros después del juicio porque finalmente entendió el patrón de comportamiento de Roberto y se dio cuenta de todas las veces que su papá le había prometido cosas y nunca cumplió. Daniel nos confesó que Roberto le prometió ayudarlo con la universidad pero luego le dijo que no tenía dinero, mientras que ese mismo año Roberto compró un auto nuevo de lujo. Entonces quedó claro que Roberto simplemente usaba promesas como herramienta de control sin intención real de cumplir. Claudia dejó de hablarnos completamente y le dijo a la familia que nosotros somos avaros que destruimos a Roberto por dinero, pero la mayoría de la familia, después de escuchar toda la historia con las grabaciones y la evidencia, se pusieron de nuestro lado. Un tío nos dijo que él también había tenido problemas con Roberto años atrás, donde Roberto le prometió invertir en su negocio y luego se retractó. Así que resultó que el comportamiento manipulador de Roberto era un patrón de décadas que todos habían tolerado hasta ahora. La casa ahora está legal y completamente a nuestro nombre sin ninguna duda ni papeles pendientes, y cada vez que pago el seguro o hacemos alguna mejora lo hacemos con la satisfacción de saber que es genuinamente nuestra propiedad y que nadie puede amenazarnos con quitárnosla. Miguel dice que la casa sabe mejor sabiendo que la ganamos peleando por nuestros derechos en lugar de aceptar migajas de alguien que solo la usaría como herramienta de control. He aprendido que confiar en la familia es importante pero verificar las cosas legalmente es más importante, y que cuando alguien te promete algo valioso pero se niega a formalizarlo legalmente, probablemente hay una razón manipuladora detrás. Roberto pudo habernos dado esa casa limpiamente hace 3 años sin ningún costo emocional ni legal, pero eligió mantener el control, y ese control le costó todo. Roberto perdió su negocio de 15 años, perdió 2 propiedades de inversión, debe $50.000 que pagó en la sentencia más el préstamo que sacó para pagarla con intereses usurarios, trabaja ganando salario mínimo a los 60 años, perdió su reputación profesional y familiar, y lo más importante, perdió la relación con su hijo para siempre. Todo porque quiso chantajearnos con una casa que nos había prometido en lugar de simplemente ser honesto sobre sus problemas y pedir ayuda como persona decente. Nosotros ganamos la casa valorada en $150.000 libre de deudas, ganamos $50.000 en efectivo, Miguel tiene trabajo mejor pagado, nuestra situación financiera es más sólida que nunca, y aprendimos exactamente qué tipo de persona es Roberto antes de que pudiera hacernos más daño. Y aprendimos que defender tus derechos legalmente no es ser cruel con la familia, es protegerte de la crueldad que la familia a veces es capaz de infligir cuando creen que saldrán impunes.